Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes. Quisiera que me confirmaran si están escuchando bien, de pronto si alguien puede ir escribiendo a través del chat si se escucha bien, les agradecería para continuar. Y en breve también deberían empezar a ver una presentación. Gracias, ya están confirmando si se escucha bien, perfecto. Entonces, nuevamente les agradecemos por acompañarnos en este espacio. Les recuerdo que va a ser grabado, entonces también les compartiremos la grabación una vez finalice. Les cuento también que hoy nos acompaña en esta reunión el director del doctorado en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo, el profesor Sergio Montero. También nos acompaña un estudiante del doctorado. Y la idea de este espacio es que ustedes puedan resolver todas las inquietudes que tengan, no solo del programa, sino también del proceso de solicitud de admisión. Entonces, primero vamos a iniciar hablando del programa, posteriormente pasaremos a hablar y revisar el proceso de admisión, el cronograma, los costos y demás detalles, y finalmente vamos a abrir un espacio de preguntas. Entonces, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra al profesor y director del doctorado en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo, Sergio Montero. Muy bien, gracias Susana. Y muchas gracias a todos y a todas por su interés en el doctorado. Veo algunos nombres por ahí que reconozco, otros no. Pues todos bienvenidos y pues muy contentos de que haya tanto interés en nuestro programa de doctorado. Como les contó Susana, la idea es que yo les haga primero una presentación sobre el programa en general. Obviamente no voy a entrar voy a dar unos detalles generales porque muchos de los detalles ya más específicos están en la página web del CIDER, que también los invito a que la consulten. Pero igual aquí vamos a tocar algunos de los temas principales, tanto del programa como del proceso de admisión. Entonces, y tenemos a Samuel Noza por ahí conectado. Samuel, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Entonces Samuel es estudiante de doctorado, actualmente está en segundo o tercer año, Samuel. Es mi tercer año. En el tercer año, entonces, pues la idea es como tener a alguien, digamos, una visión también desde dentro, digamos, del doctorado, un estudiante que les pueda contar también, pues, no sé, cosas que ellos saben que seguramente a mí se me van a pasar, o recomendaciones más prácticas, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir la pantalla, que tengo una presentación. Yo no voy a, cuando comparto pantalla no veo el chat, entonces si tienen algún comentario pueden, no sé si Susana me dice o ustedes pueden abrir, no sé si ustedes pueden abrir el micrófono. No, Sergio, si quieres, yo estoy pendiente y te voy comentando las preguntas. Ellos no pueden abrir el micrófono. Sí, aunque creo que sería mejor que dejáramos las preguntas para el final, una vez, porque seguramente van a haber preguntas que ustedes tienen que a lo mejor se van a resolver durante la presentación. Entonces creo que mejor, de hecho, que dejemos las preguntas para el final. Bueno, entonces, pues de nuevo, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Sergio Montero, yo soy profesor desde hace 5 años acá en el CIDER, pero desde hace 1 año y medio también soy el director de investigación y del doctorado. Entonces, pues he estado muy familiarizado con el doctorado, con los procesos de admisión. Entonces, a mí me gustan estas reuniones porque se vuelven un poquito más personales y yo les puedo contar de primera mano también pues cuáles son los temas claves que ustedes tienen que tener en cuenta, tanto del programa como del proceso de admisión. Entonces, bueno, les cuento un poquito sobre el CIDER para quienes no estén tan familiarizados y familiarizadas con el centro. Somos un centro de estudios, un centro de investigación muy centrado en el posgrado. El CIDER no tiene pregrado. Entonces, lo que tiene el CIDER son 4 líneas, aunque el tema general, digamos, el CIDER es el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo. Entonces, digamos, la interdisciplinariedad y los estudios del desarrollo son el paraguas que cubre todo el centro, pero dentro de esa idea hay como 4 temas o 4 líneas de investigación. Entonces los profesores normalmente pertenecen a una línea de investigación o a varias, normalmente 1 o 2, ¿no? Entonces las líneas son 4. La primera es planificación, gobernanza y desarrollo territorial. En esta línea
están los temas de planeación urbana y regional, desarrollo económico local y regional, gobernanza urbana y regional, también los temas que relacionan globalización y territorio. Hay otra línea que es la de género, equidad y desarrollo, en la que están los temas pues de diversidad, interseccionalidad, visiones del desarrollo desde el género, cuidado, trabajo y vejez, empoderamiento, cambio social y emociones. Hay otra línea que es la de instituciones, paz y desarrollo, en la que se más los temas sobre construcción de paz, sobre las visiones institucionales del desarrollo, también el análisis y evaluación de políticas y programas públicos, en particular los que tienen relación con temas de desarrollo, pero también temas de ética y responsabilidad, Estado, actores sociales, construcción de paz y justicia transicional. Y finalmente la línea de sostenibilidad, ambiente y desarrollo, que se encarga de temas como ecología política y justicia ambiental, biodiversidad y nuevas ruralidades, y también temas de agua, sostenibilidad y territorio. Dicho esto, no quiere decir que ustedes, o sea, estas líneas sirven como para organizar digamos, cuáles son los temas del CIDER, pero obviamente hay muchas veces que estas líneas se cruzan o que estos temas se conectan, pero digamos que en estos 4 temas grandes son los temas que están relacionados con la agenda de investigación del CIDER. El objetivo del doctorado es formar investigadores capaces de realizar y orientar de manera autónoma procesos investigativos de carácter interdisciplinarios en el área de los estudios sobre desarrollo. Es decir, tienen un énfasis en en prepararlos a ustedes para hacer investigación con un nivel de rigurosidad académica máxima, digamos, en temas de estudios sobre desarrollo, pero obviamente desde una óptica muy interdisciplinaria. Entonces, como han visto en las 4 líneas de investigación que vimos en la diapositiva anterior, pues los estudios sobre desarrollo en realidad son muy amplios y hay muchos temas que caben ahí. Y lo que nos interesa además es que estudiantes que vengan con una formación o que quieran profundizar en una formación interdisciplinaria. En el CIDER lo interesante del CIDER es, pues como es un centro interdisciplinario, tenemos desde economistas a geógrafos, a antropólogas, sociólogos, o sea, hay diferentes disciplinas de las ciencias sociales, la verdad, no es tampoco tan interdisciplinario, es decir, no tenemos, no sé, físicos o físicas, química, o sea, no hay tanto, digamos, ciencias duras, pero sí, pero sí hay muchas disciplinas de las diferentes ciencias sociales. Politólogos también hay, bueno. Y el perfil que se busca es un investigador que pueda diseñar y ejecutar proyectos de investigación interdisciplinarios de manera rigurosa y autónoma y elaborar escritos académicos de alta calidad para publicarlos en revistas indexadas. También usar el inglés de manera competente en un contexto académico. Obviamente, digamos, la gran diferencia de estudiar un doctorado, y esto es un tema pues muy recurrente, ¿no? Los doctorados, pues hoy en día el inglés es como el idioma que predomina en las publicaciones académicas, entonces nosotros, pues lo bueno que tiene la Universidad de los Andes es que la mayoría de los profesores han estudiado fuera y normalmente han estudiado en lugares o con doctorados en otro idioma, entonces lo que intentamos, pues dentro de que esto es un doctorado en Colombia, que también nos parece que eso es pues es un tema muy interesante de poder pensar, y es de los poquitos doctorados que existen hoy día en temas de desarrollo en Colombia, entonces parece muy interesante la posibilidad de pensar el desarrollo en y desde Colombia. Sin embargo, también hacemos mucho énfasis y somos conscientes de que parte del éxito académico de un investigador o una investigadora pues tiene que ver con poder hacer esas publicaciones en inglés, entonces también hacemos mucho énfasis y ahora les contaré cómo por ejemplo, el programa de doctorado tiene una pasantía obligatoria en la que se espera que los estudiantes se vayan a otro país y así puedan también como construir redes y mejorar como sus idiomas de escritura y de investigación. Entonces, ahora les contaré un poquito más sobre eso. Bueno, líneas de investigación, esto ya lo hemos visto. Bueno, aquí yo les quería hacer, antes de nada, también una presentación muy breve, porque obviamente pues esto ustedes pueden acceder en la página web, están todos los detalles de todos los profesores, pero sobre todo lo que yo quiero hacer énfasis aquí es que para que su aplicación o su solicitud de admisión sea aceptada,
su proyecto de investigación tiene que estar relacionado con la agenda de investigación, ya no solamente del CIDER, sino de uno o una de los profesores de planta del CIDER. Entonces, lo que yo les sugiero es que revisen muy bien, somos poquitos, somos 12 profesores en el CIDER, entonces, de planta, y normalmente lo que ocurre cuando ustedes envían una solicitud de admisión, que ahora veremos más de los requisitos, es que ustedes van a sugerir 2 nombres, 2 profesores de planta del CIDER que servirían, digamos, como directores, o sea, 2 nombres de los cuales una persona de esos 2 nombres sería el director o su director o directora de tesis. Luego hay un comité de tesis, ¿no? Entonces, pero ese comité de tesis, que normalmente está constituido por 3 personas, debe tener una persona que es el director o directora que debe ser profesor de planta del CIDER. Y ese profesor o profesora debe, cuando nos llegan las admisiones, digamos las solicitudes de admisiones cada semestre, parte del proceso de admisión, además de revisar, bueno, qué puntuaciones ustedes sacaron en las pruebas de lectura, de escritura, de inglés, de lo otro y de lo otro, digamos las pruebas cuantitativas, hay un elemento cualitativo que es, bueno, cuál es su propuesta de investigación, y esa propuesta de investigación la va a evaluar los 2 profesores que ustedes designen en esa aplicación. Es decir, si ustedes hacen la aplicación y dicen, pues a mí me gustaría, este tema se relaciona con la investigación de, no sé, Jairo Santander y Javier García. Si ustedes ponen esos 2 nombres, entonces Jairo Santander y Javier García van a revisar su aplicación y en esa aplicación de manera cualitativa van a hacer pues una serie de anotaciones, pero una importante que quiero que tengan muy en cuenta es que hay una pregunta que les va a decir, ¿usted estaría dispuesto a dirigir esta tesis de trabajo de grado, esta tesis de doctorado? Si ninguno de las 2 personas que ustedes pues pusieron en su aplicación dicen que sí a esa pregunta, su solicitud queda eliminada automáticamente, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta porque puede que ustedes tengan un tema súper interesante y una propuesta muy bien elaborada, pero si no hay un profesor o profesora del CIDER que le interese el tema y que se considere lo suficientemente experto en el tema como para dirigir una tesis de doctorado sobre ese tema, pues seguramente no, la solicitud de ustedes no va a pasar. Entonces, esto para contarles que es muy importante que ustedes contacten previamente a los profesores que les interesa para ver si efectivamente hay interés en estos profesores en dirigir su proyecto de trabajo. Entonces, mi recomendación es que hagan desde ya esos contactos. No hace falta que los conozcan, pueden escribirles un email y establezcan como esa relación, porque creo que eso es clave, porque si no, pues puede que ustedes hagan todo el proceso de las pruebas y demás, y si este requisito no se cumple, ustedes no van a poder, digamos, su solicitud queda como, no pasa el filtro. Entonces, eso pues me gusta siempre aclarar. Entonces, ustedes pueden mirar en la página web del CIDER los perfiles de cada profesor. Como les dije, somos 12, entonces no hay tantos. Estos son 6, aquí hay otros 6. Y eso somos. Entonces, miren a ver qué investigación, qué enfoque, porque una cosa, por ejemplo, yo hago temas urbanos, pero eso no quiere decir que cualquier tema urbano me interese. O sea, yo tengo mis focos o mis enfoques particulares que me interesan, los temas que me interesan. Entonces, miren no solamente el tema, sino las investigaciones, las publicaciones que han hecho sus profesores y en qué están ahora, porque a veces los profesores tuvieron publicaciones sobre un tema, pero ahora les interesa otro. Y ahora, entonces, les interesa a lo mejor es trabajar con gente que esté trabajando en temas relacionados con su nuevo tema de interés. Entonces, también es muy importante que, por eso digo, que revisen las publicaciones, pero que también entiendan en qué nuevos proyectos están esos profesores, porque seguramente es en esos nuevos proyectos que ustedes se pueden, digamos, relacionar. También les quería hacer aquí una breve resumen de los 11 estudiantes actuales del doctorado, para que vieran un poquito los temas y para que vieran otra cosa que también voy a hacer énfasis en esta presentación, porque me parece importante que lo sepan desde ya. Y es que normalmente los profesores del CIDER normalmente dirigen 2, máximo 3 tesis de doctorado al tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes, y aquí por eso en esta presentación les pongo los nombres también de quienes están dirigiendo tesis, porque normalmente
va a haber profesores que ya, si ya los profesores están dirigiendo 2 o 3 tesis, pues si están dirigiendo 2, de repente les hacen un hueco, pero seguramente sea porque es un proyecto que les parece muy interesante y está muy relacionado con su agenda de investigación, y si no, seguramente van a decir que no. Mientras que hay otros profesores que no tienen tantos estudiantes todavía, y seguramente esos profesores van a estar más abiertos a tomar estudiantes este semestre, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante que vean lo lean, pues vayan leyendo mientras yo hablo, para entender también los temas, pero para ver también qué profesores ya tienen, digamos, muchos. Por ejemplo, Diana Gómez, pues yo siento que ella ya está dirigiendo a 2 estudiantes y a otro está en el comité. Entonces, seguramente, pues Diana Gómez seguramente va a ser difícil que acepte a un estudiante nuevo, a no ser que pues, sea una cosa excepcional. María Cecilia Roa también está dirigiendo también varios, Javier Pineda también. Entonces, digamos que esos son los que por ahora yo diría que están como más ocupados: Javier Pineda, Diana Gómez y Cecilia Roa. A ver qué pasó acá. Pero bueno, esos son los temas. Por ejemplo, Juliana, temas LGBT, Sebastián, temas de salud mental en zonas de conflicto, Paula está haciendo temas de política pública aplicada a salud, Diana Montealegre, resistencia o movimientos sociales feministas, Suelen, empoderamiento de mujeres, Lorena Aja está haciendo temas de agua en Santa Marta, Diana Ordóñez está trabajando en temas de museos comunitarios de la memoria en el contexto de la justicia transicional con Diana Gómez. Parisa Rinaldi está trabajando en temas de democratización de la ciencia para la toma de decisiones en torno al agua con Cecilia Roa. Patricia Sánchez está trabajando en temas de campesinos colombianos y la relación, o cómo han sido reconocidos o no durante una historia reciente. Está trabajando con Gonzalo Vargas. Lorena Arias es estudiante que entró este semestre pasado, está trabajando también en temas de agua, haciendo una comparación entre Pernambuco, Brasil y Valle del Cauca en Colombia, y trabaja con Diana Ojeda. Y Samuel Noza, que es el estudiante que nos acompaña hoy en la reunión, está trabajando en temas de derecho a la ciudad y mediación legal en la ciudad latinoamericana bajo mi dirección. Entonces eso es un poco como para que tengan una idea de más o menos los temas que hasta ahora se han trabajado. Eso no quita que haya temas nuevos que vayan a venir al CIDER, siempre que estén relacionados con las agendas de investigación de los profesores. Bueno, esto no voy a entrar mucho en detalle porque lo pueden encontrar en la página web, pero sí me parece que es importante como que lo veamos, aunque sea rápidamente. Y es básicamente la estructura académica del doctorado. Entonces, el doctorado son 9 semestres, es decir, 4 años y medio. Y la estructura es como basado en el modelo de Estados Unidos de doctorado. Digamos que uno podría decir que hay 2 modelos internacionales de doctorado: los doctorados europeos, que son rapiditos, que son 3 años, que son muy enfocados en un proyecto en particular y que los estudiantes casi que entran y ya se meten a trabajar en su proyecto de manera muy individual, bajo la supervisión de alguien, pero muy independientes, y terminan, digamos, rápido. Y hay otro modelo que, en mi opinión, la verdad, me parece que es mejor, y son doctorados más largos, pero que también la ventaja que tienen es que incluyen un periodo inicial en el que los estudiantes de doctorado toman clases, digamos, de teoría, y esas clases a mí me parece que son importantes porque cuando uno entra al doctorado directamente a su proyecto, a veces no es consciente como de los debates de la literatura, de la teoría sobre la que ese estudiante tiene que estar en diálogo, ¿no? Entonces, en nuestro doctorado, pues los 2 primeros semestres son semestres en los que hacemos mucho énfasis en clases. Entonces, los estudiantes de doctorado toman 4 clases. 3 son obligatorias, y luego también ven ustedes ahí que hay muchas selectivas en esos 2 primeros semestres, porque la idea justamente es que los estudiantes porque como es un doctorado interdisciplinario, la idea es que los estudiantes se expongan a clases de otras facultades, de sus temas de interés, pero dictadas por otros profesores que no necesariamente estén en el CIDER.
Y la idea también es que en esos 2 años los estudiantes puedan conformar su comité de tesis. El comité de tesis, como les he dicho, o sea, hay un director o directora que es el del CIDER, que tiene que ser un profesor de planta del CIDER, pero luego hay otras personas que van a acompañar el proceso, que normalmente son, digamos, el director o directora del CIDER es una, la otra persona suele ser alguien de la Universidad de los Andes, pero fuera del CIDER, es decir, no sé, si ustedes están haciendo temas de, pues, no sé, geografía, pues de repente les puede interesar trabajar con alguien del departamento de geografía, o si están trabajando en temas de política pública, de repente con alguien de la escuela de gobierno, o si están trabajando en temas de economía, con alguien de economía, ¿no? Entonces la idea es que sea alguien de la Universidad de los Andes, pero de otro departamento, y una tercera persona que ojalá sea alguien de una universidad extranjera. Y la idea es que esa tercera persona también les sirva luego para hacer ese, digamos, empate con cuando tengan que irse a la pasantía internacional. Entonces, y también que los conecte, digamos, a redes más internacionales, ¿no? Entonces, digamos que normalmente, esos son como la estructura, obviamente luego hay variaciones, pero digamos que esa es la estructura normalmente que tienen los comités de tesis de los estudiantes del CIDER. Entonces, esas 2 primeras semestres funcionan para un poco exponerse a las teorías y debates actuales y también de manera interdisciplinaria. Aquí una cosa importante, y es que si ustedes vienen, por ejemplo, aquí se pueden hacer algunas convalidaciones de clases. Si ustedes hicieron, por ejemplo, una maestría en estudios sobre desarrollo, pues si hicieron la del CIDER, es mucho más fácil, se convalidan, no me acuerdo exactamente, no sé si Susana tenga el dato, pero hay hasta un porcentaje de materias que ustedes pueden convalidar. El 100%, Sergio. Se homologa el 100% a los egresados de la maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo. Sí, a los que hicieron una maestría en el CIDER, sí, pero por ejemplo, si alguien hizo una maestría en otro tema, en otra universidad, no me acuerdo, hay como un límite, ¿no, Susana? No. Sí. Ana Judy, ¿tú tienes el dato? Sí, muy buenas noches a todas y todos. Los egresados de la maestría en estudios interdisciplinarios pueden homologar hasta el 100% si terminaron, digamos, en los últimos 5 años. Y los que estudian por fuera podrían homologar hasta el 40% más o menos de créditos del doctorado, siempre y cuando el comité de doctorado apruebe esas homologaciones. Exacto. Entonces, si ustedes vieron, no sé, hicieron una maestría o de repente un doctorado, porque también nos ha pasado que aquí hay veces que estudiantes de otros doctorados se quieren pasar a nuestro doctorado. Entonces, si ustedes pueden presentar una petición al comité de doctorado del CIDER para homologar una clase que ustedes vieron en X universidad sobre un tema que es muy relacionado con una clase parecida. Entonces, en lugar de volver a darla, ustedes homologan esa clase y digamos que eso se les podría pasar como una clase electiva, sobre todo en estos 2 primeros semestres. Entonces, bueno, luego, después de eso, el tercer semestre, ustedes hacen un taller, presentan una serie de pruebas. Hay 2 ensayos, crítico multidisciplinario, que le llaman aquí, que básicamente son unos ensayos sobre unos temas de interés. Entonces ustedes pueden escribir sobre, no sé, sobre temas urbanos, sobre temas de desarrollo, sobre temas de género, dependiendo como de sus intereses, tienen que escribir esos 2 ensayos, y esos 2 ensayos son calificados por profesores del CIDER especialistas en ese tema que ustedes quieren. Y taller de tesis, que es presentar un primer borrador de su propuesta de investigación doctoral. Esa propuesta tiene que ser aprobada. De hecho, esa propuesta tiene que ser aprobada por el comité de doctorado del CIDER. Si esa propuesta es aprobada por el comité, entonces ustedes ya pasan, digamos, a disposición de su comité de tesis, que serían esas 3 personas que les contaba al principio. Y a partir de ahí, digamos que ya ustedes quedan sueltos con ese comité, y ese comité es el que va a evaluar ya su tesis. El cuarto semestre, ustedes presentarían ya formalmente su propuesta de tesis ante su comité de doctorado, es decir, esas 3 personas, y también deberían, digamos, pasar unos exámenes temáticos que, de nuevo, tienen que ver con unos temas, unas listas predeterminadas que hay en el CIDER de temas. Entonces, por ejemplo, no sé, por ejemplo, Samuel hizo sus exámenes sobre una lista que hay sobre urbanización y desarrollo, y otra lista que hay sobre institucionalismo y desarrollo. Entonces, cada lista tiene como, no sé, entre 50 y 100 textos claves de esos debates
que el estudiante debe leer y debe como hacer, luego va a haber unas preguntas sobre esos temas y el estudiante debe defender como una posición y cada examen debe ser calificado por un profesor también experto en esos temas. Entonces, esas son las partes como de pruebas, digamos, más, y ya una vez que ustedes pasan esas pruebas en el tercer y cuarto semestre, ya ustedes pasarían a un proceso que es más, digamos, independiente, que ya es trabajar más como con su director y su comité de tesis, en el que ustedes harían trabajo de campo, los que tengan que hacer trabajo de campo, digamos, más cualitativo, etnográfico, seguramente se desplazarían a algún lugar, o los que no, los que hacen puede ser desde Bogotá o desde donde estén. Aquí tampoco ya sería necesaria la presencia en Bogotá, digamos. Claro, ahora con el COVID pues todo cambió y todo está virtual, pero la idea era que esos primeros semestres fueran presenciales y estos ya a partir de las pruebas pues no es necesaria como la presencia en Bogotá. Y en el sexto semestre ustedes tendrían la pasantía. Esto se puede cambiar, o sea, no está así fijo, la pasantía ustedes podrían jugar con esa pasantía. Hay estudiantes que la hacen un poquito después, hay otros que lo hacen. Normalmente yo creo que la recomendación es hacerla una vez que ustedes ya han recogido los datos de trabajo de campo, para que ustedes puedan aprovechar también esa pasantía para escribir, tomar alguna clase en una universidad extranjera mientras escriben su primer borrador de tesis, aunque ustedes también le podrían decidir irse antes de hacer el trabajo de campo para tomar clases y más como para entender, como para exponerse a otras ideas y eso. Entonces, bueno, la pasantía es un semestre que en situaciones excepcionales se podría ampliar a un año, pero en realidad suele ser un semestre. Y el FIDER les daría financiación. Bueno, ahora después les cuento un poquito más en detalle sobre la financiación, pero en principio esa pasantía es digamos, si ustedes tienen admisión al doctorado, pues esa pasantía normalmente está cubierta. Ustedes van a tener como hasta 23 millones para financiar, que de hecho no es parte del crédito condonable. Ahora explicaremos más detalles sobre eso. Que el FIDER financia esas pasantías, porque nos parece muy importante y relevante pues, que ustedes tengan esa exposición internacional. Aunque también hay una opción, que es que si ustedes deciden que en realidad el super experto o la super experta en el tema que están estudiando está en la Universidad del Valle, pues hay una opción también que es que ustedes hagan su pasantía a nivel nacional. Bueno, y los otros semestres, digamos que estarían dedicados más a pues, a terminar de trabajo de campo o escribir las tesis, ¿no? Y finalmente, pues en el último semestre es cuando ustedes sustentarían la tesis. Yo sé que seguramente tengan preguntas, pero creo que es mejor que pasemos la presentación de una vez y que luego para hacer preguntas pues, quedan respondidas. Entonces, bueno, si quieren luego podemos volver a esta estructura. Pero básicamente aquí hay otro tema que seguramente ustedes tienen preguntas y les interesa, que es, bueno, ¿cuánto cuesta este doctorado, no? Entonces, las buenas noticias es que desde el año pasado, Alejandro Gaviria, el rector de la universidad, hizo una disminución sustantiva de los costes del doctorado. Entonces, desde el semestre pasado, el doctorado tiene un costo fijo por semestre. Entonces, ese costo son ahora en 2020 12.176.000 pesos. Y ese coste es el que va a valer tanto si ustedes se inscriben de una materia como si se inscriben de 4, ¿no? Es un coste fijo que es más económico que si ustedes inscriben materia. Normalmente, pues, en la Universidad de los Andes, por ejemplo, los estudiantes de maestría que inscriben, no sé, 3 materias, están pagando como 18 millones. Pero aquí pagan, el doctorado tiene un coste por matrícula y entonces ese coste normalmente es más reducido si ustedes cursan al menos 3 cursos, ¿no? Obviamente si solamente se matriculan de uno, pues no les trae tanta cuenta, pero si utilizan, digamos, si la carga normal, que son entre 3 y 4, pues les sale más económico. Esta es el coste. Bueno, yo tenía aquí otra diapositiva. Pero bueno, antes de esto déjenme contarles una cosa, porque creo que es la que seguramente más dudas tengan, y es que ¿cómo funciona esto? Entonces, los estudiantes que son bueno,
A ver, cada semestre se presentan muchos estudiantes, ¿no? De hecho, aquí tengo las cifras, ¿no? Aquí pueden ver el número de estudiantes en azul que han presentado solicitudes a nuestro doctorado por semestre. De esas personas que se presentan, el comité de doctorado se reúne, evalúa las aplicaciones y le da admisión a un tanto por ciento, que no es fijo, o sea, depende como de las solicitudes que nos lleguen. Pero aquí pueden ver, en este gráfico pueden ver, por ejemplo, cómo funciona eso, ¿no? Entonces, los que están en naranjita, que falta el dato de este semestre pasado, que fueron 3 admitidos. Entonces, de esa, por ejemplo, el semestre pasado, 2020, 20, o sea, bueno, en realidad, los que empezaron este semestre, pero que, digamos, aplicaron el semestre pasado. Los que empezaron este semestre, nosotros hubo, pues a pesar de la pandemia, hubo un número casi que de los más altos. Entonces tuvimos 13 personas que solicitaron admisión el semestre pasado para empezar este semestre. De esos 13, les dimos admisión a 3. De esos 3, solamente una persona recibió el crédito condonable de la Universidad de los Andes. Entonces, de esos 3, solamente 2 decidieron hacer el doctorado. Porque, digamos, una de esas personas sí tenía el crédito condonable y la otra no, pero decidió financiarlo por sus recursos. También tenemos casos en los que a veces tenemos estudiantes de doctorado que vienen de otras universidades y las universidades les pagan la matrícula, entonces no necesitan crédito condonable. Pero les digo esto porque es importante que lo tengan en cuenta y porque no, la admisión normalmente pues te da acceso al doctorado, pero no necesariamente a la financiación. Normalmente la universidad nos da un cupo por semestre. Hay veces excepcionales en los que nos ha dado 2. Y ese cupo pues es muy interesante porque es realmente lo que permite financiar el doctorado, aunque es un crédito condonable, es decir, no es una beca a fondo perdido, pero ese crédito condonable cubre la matrícula entera. Entonces, si ustedes obtienen ese crédito de la universidad, no pagan matrícula durante los años del doctorado. Y si terminan el doctorado en condiciones satisfactorias, en el tiempo que es, y si publican bueno, ahí hay como una serie de requisitos que luego les podemos dar más detalles, que hacen que la condonación sea más grande. Pero normalmente si ustedes terminan el doctorado, ya, ese es uno de los requisitos, ahí ya les condonan el 50%, creo que es. No sé si me equivoco, Ana Judy, me dices, pero creo que un requisito es terminar el doctorado. Si terminas el doctorado, ya es el 50%. Si terminas el doctorado a tiempo, si además publicas unos artículos en una revista de tal y cual, si haces ¿no? Hay como una serie de condiciones que les podemos dar luego más detalles. Puede llegar hasta la condonación hasta el 90%. Entonces ustedes, Sí. digamos que... Ana Judy, ¿querías? Sí, no, sí, totalmente. O sea, se puede condonar hasta el 90 prácticamente. Pero también creo que es importante que ustedes sepan que es un crédito. Es decir, si algo pasa en sus vidas, se casaron, se cansaron del doctorado, no lo terminó, ¿no? Es un crédito con el que ustedes quedan responsables con la universidad. Entonces, esto también me parece importante aclararlo. ¿Qué más les cuento? Bueno, aquí ya son los requisitos de admisión, pero creo que aquí yo le daría ya el paso a Susana para que les cuente, digamos, ya en específico qué papeles, cómo es el proceso de admisión. Y yo lo que más recalcaría aquí es que son importantes esas pruebas que van a tener que presentar. Sobre todo, más importante es que ustedes tengan un proyecto de investigación alineado con los intereses y las agendas de investigación de alguno de los profesores de planta del CIDER, porque creo que eso normalmente se convierte como en una clave que hace que ciertos proyectos, pues digamos, tengan más posibilidades de acceder al doctorado. Entonces, no sé cómo hacer, no sé si hacemos aquí una pausa y abrimos a preguntas, o Susana, tú sigues y dejamos las preguntas al final. Si te parece, Sergio, como igual esta información es breve, yo continúo y doy los detalles del proceso. Y mientras tanto, les pedimos que si hay preguntas sobre lo que acaba de exponer Sergio o sobre lo que voy a comentar, las vayan escribiendo a través del chat y ya en breve abrimos un espacio para dar respuesta a todas esas preguntas, porque hay algunas personas que
que tenían o tienen la mano levantada. Entonces, Sí, si te parece, también, continúo. sí, y también me gustaría darle un espacio a Samuel, no sé si ahora o en las preguntas, para que también él contara, pues desde el punto de vista de un estudiante, digamos, cuáles son los temas que ellos deberían tener en cuenta. ¿Está bien? Perfecto. Si quieres, antes de las preguntas, Samuel puede intervenir también. Sí, perfecto. Bueno, entonces, pues yo les quería comentar que a raíz, digamos, de la circunstancia que estamos viviendo, el proceso de aplicación al doctorado es completamente virtual y desde hace un par de semestres también es gratuito. Entonces, ¿en qué consiste este proceso? Ustedes deben preparar una serie de documentos, que es los que pueden revisar en el listado que se está presentando. Básicamente es la hoja de vida actualizada, no existe ningún formato específico. A veces preguntan mucho por el formato, no lo hay. Deben diligenciar un formulario de inscripción en línea, que básicamente es subir pues como los datos de la hoja de vida al sistema de la universidad. Deben adjuntar un presupuesto anual indicando cuáles son sus fuentes de financiación. En la página web hay un formato también editable que ustedes pueden descargar, simplemente deben actualizar los valores e indicar allí si están considerando aplicar a una de las becas, pues como la que expuso Sergio, o si tienen otras fuentes de financiación contempladas para los 9 semestres que dura el doctorado. También deben adjuntar una carta de motivación, básicamente esa es como su entrevista personal, porque ahorita vamos a ver que el CIDER no incluye, o sea, en este proceso no se incluye una entrevista, pues eso, personal, pero si esta carta viene siendo pues como esa tarea de presentación en donde ustedes exponen cuál es la motivación para ingresar al programa, cuál es su trayectoria, si han tenido publicaciones, cuáles son sus objetivos profesionales al cursar el doctorado. También pedimos un acta de grado o el diploma de grado de pregrado, uno de los dos documentos. Siempre se ha solicitado el documento original, pero en este caso, y pues por la pandemia, estamos permitiendo que adjunten una copia simple, un PDF, que se pueda verificar si su universidad de pregrado tiene sistema de validación. Y lo mismo con el certificado de notas de pregrado, ¿no? Entonces es importante que adjunten este documento y la Universidad de los Andes lo que hace es o validar directamente con su universidad de pregrado, o si no es posible esta validación y ustedes son admitidos al programa, les va a dar un tiempo prudencial para que ustedes hagan llegar el documento original a la universidad. Este tiempo va a ser el primer semestre de estudio, para darles una idea. Finalmente, se va a pedir, por supuesto, la propuesta de investigación con estas características, máximo 3.000 palabras, deben seguir la estructura que está aquí expuesta y que también encuentran en la página web, y 2 cartas de recomendación elaboradas por profesores que pueden dar cuenta de sus fortalezas o debilidades como estudiantes o asistentes de investigación. Para el caso de los egresados de la maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo, este requisito se reemplaza por una carta que dé el aval, digamos, de un profesor de planta del CIDER, en donde ya este profesor se comprometa a ser su director o directora de tesis. Digamos con estos documentos, ustedes ya pueden ingresar a la plataforma virtual con la misma contraseña y el mismo usuario del formulario de inscripción, adjuntan toda la documentación y posteriormente son, digamos, citados o llamados a presentar unas pruebas en línea. Si quieres, pasas a la siguiente diapositiva. Estos documentos que les acabo de mencionar los debes subir a la plataforma virtual a más tardar el 28 de octubre a la medianoche, que es cuando se cierran, digamos, las inscripciones al programa. Posteriormente, se deben preparar para presentar 3 pruebas. La primera es un examen de clasificación de inglés, que es propio, digamos, de la Universidad de los Andes. La fecha de este examen es el 21 de noviembre en horas de la tarde. Un examen que seguramente va a ser en línea, pues por la coyuntura.
Y para las personas que no lo puedan presentar porque no cuentan con una buena conexión o por otros motivos, tienen la posibilidad de presentar unos certificados alternativos, que son los que pueden ver allí, o un TOEFL, o un IELTS, o un GRE, o un GMAT, con estos puntajes mínimos, y esto les permitiría continuar con el proceso de admisión y, sin embargo, en caso de que sean admitidos, sí o sí deben presentar el examen de clasificación de inglés de la universidad, porque para el doctorado ustedes requieren como mínimo quedar en el nivel IPD 1. Entonces, digamos, esto también podría ser un requisito casi excluyente. O sea, si no quedan en este nivel, no podrían continuar con el proceso. La siguiente prueba que debe presentar es una prueba de aptitud académica online. Básicamente es un examen en donde se miden pues, aptitudes de razonamiento lógico, redacción, entre otras. Y se presenta también el 21 de noviembre en horas de la mañana, también con posibilidad de presentarlo de manera remota. Y por último, allí no se ve muy bien, pero es una prueba de escritura, una prueba es básicamente un ensayo también donde se mide su habilidad de redacción. Esta prueba se les envía al correo 5 días antes de la fecha límite de entrega, que es también el 21 de noviembre. Entonces, estas pruebas también hacen parte del proceso de solicitud de admisión al doctorado y la publicación de resultados se dará el 11 de diciembre en la página web y pues también se les envía correo pues, formal, digamos. Y básicamente en esto consiste el proceso de aplicación al doctorado. Aquí vamos a ver que pues la Universidad de los Andes tiene una oficina de apoyo financiero. Los invitamos a consultar toda la información que está allí expuesta. No solo está esta beca o crédito condonable del que hablaba Sergio, sino también hay otros mecanismos de financiación. La universidad sacó ahora líneas de crédito directo a través de los cuales ustedes pueden financiar también el semestre del doctorado a corto y a mediano. Está contemplando de pronto, pues, digamos, pueden tener distintas fuentes de financiación. Entonces, se pueden financiar algunos semestres, mientras de pronto consiguen beca para otros semestres, o en fin, pues digamos que los estudiantes se financian de distintas formas. Los invitamos también a estar revisando las convocatorias que publica Colciencias y la Fundación Ceiba, que a veces, pues eventualmente ofrecen también financiación para programas de doctorado. Y esta es la información que les queríamos comentar. En la siguiente diapositiva está la línea de WhatsApp que entiendo que la mayoría tiene. Por allí también resolvemos inquietudes y más adelante durante el proceso de aplicación les surgen preguntas o tienen inconvenientes, también nos pueden contactar allí. Entiendo que pues ya todos tienen este número. Y eso sería todo, Sergio. Entonces ahorita mientras reviso las preguntas, Samuel nos quiere compartir un poco su testimonio como estudiante del doctorado. Sí, Samuel, no sé si quieras que igual tal vez sea más útil cuando las estudiantes hagan preguntas, pero tal vez no sé si les quieres compartir cosas que a ti te parezcan que te hubieran gustado saber del doctorado antes de meterte en esto. Sí. Bueno, gracias. Sí, yo diría que la principal es la en la que ha insistido Sergio, y es conversar con los profes y las profes con las que tengan interés de hacer la investigación. En general, pues con un correo uno puede poner una cita y ahora pues hacer una videollamada y quizás sea mucho más fácil porque, digamos, arrancar con una profesora o un profesor desde el principio es mucho más fácil todo el proceso y además ayuda también a, digamos, como desde el momento de la postulación y en el diseño del curso que cada uno va a hacer en su plan de estudios y, bueno, en fin, como que todo el proceso pues conviene tenerlo casi que pensado y concertado con la directora o el director desde el principio. Entonces ayuda muchísimo y es una súper recomendación que hablen antes de la postulación con la profe o el profe con el que quieren estar. Ahora, pues digamos, el proceso de admisión mío fue el mismo que está ahora. Pero el de la postulación al crédito condonable es un proceso que tiene la universidad que no está incluido o que no lo trabaja directamente el CIDER.
Es decir, en el CIDER nos apoyan para hacer pues como la solicitud y en algunos momentos en la orientación de la información, las fechas, etcétera, pero el proceso lo hacemos directamente con la Vicerrectoría de Investigación. Por lo tanto, les recomiendo también a quienes vayan a postular a ese proceso, pues que lo identifiquen y conozcan el proceso de solicitud de crédito, porque además las fechas casi que coinciden con la postulación del doctorado. Entonces, bueno, pues conviene muchísimo, digamos, conocer esos dos procesos desde el inicio. Ya una vez entrados o iniciados, mi experiencia con las homologaciones es que uno debería no homologar en lo posible, porque, digamos, yo homologué algunas asignaturas al iniciar, pero, digamos, como la propuesta del doctorado está en función de que uno pueda hacer un proyecto de investigación y acompañar ese proyecto de investigación con o sea, con insertarse en unas discusiones específicas. A veces las homologaciones, pues, digamos, lo que nos quitan son asignaturas o posibilidades de cursar o abordar esos contenidos. Eso es una recomendación personal, digamos. Yo, pues, en particular la que había homologado, la había visto casi que 6 meses o un año antes de postular al doctorado, era del CIDER, bueno, estaba como en la línea de investigación, pero sí, pues creo que para las personas que han homologado, han pasado de la maestría de estudios interdisciplinarios a el doctorado, que tenemos una compañera que hizo eso, pues dice que a veces hace falta como estar familiarizada de nuevo con algunos de esos debates, sobre todo desde el enfoque o desde la perspectiva del proyecto de investigación de uno mismo como estudiante doctoral, que es distinto a cuando uno toma una clase como para abordar el programa de estudios y es una generalidad y pues una profesora o un profesor está poniendo unos contenidos a conversar, pero cuando uno lo mira desde la perspectiva de su propia investigación, cambia mucho. Y eso pues es una sugerencia para todas y todos, sobre todo para quienes hayan hecho la maestría. Y en la parte de subcomités, pues el CIDER tiene dos posibilidades. Tiene una posibilidad de conformar el comité doctoral con 3 profesores o con 5. Em, Nosotros tenemos solamente una compañera que tiene un comité de 5, porque además está haciendo el doctorado al mismo tiempo, o sea, está como, no sé cómo se llama la figura, pero ella se graduaría de 2, perdón. Una cotutela. Exacto. Y en esa, entonces ella está, digamos, haciendo el doctorado tanto en el CIDER como en otra universidad en el exterior. Pero, digamos, la experiencia de ella en términos logísticos ha sido muy difícil esta coordinación entre 5 profesores, cada uno con una agenda de investigación, con unas iniciativas, con contenidos. Entonces, en eso, pues, digamos, no hay una respuesta única, pero lo que sí, pues, les sugiero es que desde el inicio tengan en consideración tanto unas profesoras y unos profesores como unos debates en los que se quieran meter. Al final es muy probable que, bueno, no sé, en mi experiencia personal, lo cuento con una anécdota personal, pero yo tenía vistas un par de profesores. Sergio, que es mi tutor, me dijo, vale, chévere trabajar con ellas, pero esa red tú ya la conoces, ya estás de alguna manera familiarizado con esas discusiones, quizá buscar otras personas afuera y personas además que hacen parte de otros grupos de investigación o de otros enfoques o de otras redes académicas, pues pueda convenir más para enriquecer tu trabajo. Y pues claro, digamos, haber partido pues de tener al menos una idea de quiénes pueden conformar el comité, pues no significa que al final uno vaya a adoptar ese comité, pero sí orienta mucho la forma como uno va a diseñar su investigación, cómo va a abordar algunas de las discusiones y cómo se va a empezar a meter en esos debates. Entonces, también, pues a quienes vayan a postular, échenle un ojo a las profesoras y profesores que quieren tener, pero también a los temas en los que se quieren, o a las discusiones en las que se quieren involucrar. Creo que con esas 4 son como generalidades que pueden servir y seguro ahorita con las preguntas, pues eventualmente pueda comentar algo adicional. Sí, yo quería añadir una cosa más y es que desde este año, también con esa bajada de las matrículas del doctorado, además aumentó el apoyo que dan los centros de la Universidad de los Andes a los estudiantes. Entonces, cada estudiante de doctorado, independientemente del crédito condonable o no, o de las becas que ustedes pueden tener para financiar la matrícula del doctorado, el CIDER lo que hace, el CIDER no da sustentación, o sea, no da como una cantidad de sustentación, eso tienen que hacer, pues, pero pueden vincularse a proyectos y es como los estudiantes más o menos se financian la sustentación.
pero lo que sí da el FIDER desde el año pasado, o desde el semestre pasado más bien, va a ser un fondo doctoral que no es crédito, sino que digamos eso sí es beca a fondo perdido, de casi unos 50 millones que se van a dividir entre la pasantía internacional, es decir, si ustedes deciden irse un semestre, no sé, a Londres, a London School of Economics, como se va un estudiante, o a Estados Unidos o a donde sea, entonces ahí van a tener como unos 20, 23 millones para esa pasantía y el resto se va a dividir entre trabajo de campo, para financiar su trabajo de campo donde sea que lo hagan, y para asistir a al menos 2 conferencias internacionales, y también para traer a sus comités, digamos, a sus miembros del comité a Bogotá cuando se haga la sustentación de su tesis. Eso, pues digamos que esos son los 2 grandes cambios que ha habido en el último año desde que llegó este nuevo rector, que me parece que son muy positivos y pues que creo que es importante que los tengan en cuenta, sobre todo a la hora de pensar en temas financieros. Entonces, bueno, creo que con esto tienen como un panorama general del doctorado. Pues yo creo que lo que podríamos hacer es abrirlos ahora sí a preguntas que ustedes tengan. Sergio, si quieres, pues aquí hay varias preguntas, si quieres te las voy agrupando. Pues hay varias inquietudes sobre cómo funciona el crédito condonable. Preguntan si primero hay que aplicar al doctorado y después al crédito. Samuel ya comentó algo al respecto, pero no sé si quieres ampliar. Preguntan si el crédito condonable cubre la manutención y cómo es el proceso para aplicar. Sí. A ver, entonces ustedes lo primero que tienen que hacer es solicitar admisión al programa. O sea, lo primero de todo es que el CIDER los admita, ¿no? Y como hemos visto en la gráfica de antes, pues normalmente la tasa suele ser, no sé, tenemos entre 10 y 15 estudiantes que solicitan y de ellos se admiten entre 2 y 4. Entonces, primer requisito para poder es ser admitido. Ahora, si uno es admitido, entonces si uno ya entra dentro de esos 2 o 3 estudiantes que fueron admitidos este semestre, y este proceso se repite cada semestre. Si uno entra en esos 2 o 3 estudiantes admitidos este semestre, entonces uno es cuando normalmente lo que hace el comité de doctorado es hacer un ranking de las admisiones, es decir, admite a 3 personas, pero esas 3 personas van en orden, digamos. Hay un candidato, digamos, top, por lo que sea, porque el proyecto fue muy bien evaluado, porque sacó muy buenos puntajes en las pruebas de escritura, de inglés, de análisis. Entonces, el comité de doctorado, cuando se reúne y revisa las admisiones, no solamente admite a 3 o 4 estudiantes, sino que esos 3 o 4 estudiantes quedan como en un orden. Entonces, el que queda en el primer puesto es el que, y si la universidad nos da como les decía Samuel, como eso depende de la vicerrectoría, entonces a veces nos dan 1, normalmente seguro, ¿no? A veces 2, pero ese segundo no es seguro. Entonces, cómo va a funcionar es que el primer cupo va a ir para el estudiante que quedó rankeado más alto, y si nos dan un segundo cupo, irá para el segundo, y los otros no van a tener ese crédito condonable. Entonces, a ellos les tocará buscar otras fuentes de financiación. Ese crédito condonable solamente cubre la matrícula de la universidad, es decir, esos 12 millones por semestre. Para la sustentación o la manutención no hay desafortunadamente créditos específicos, sino que ustedes tienen que buscar diferentes fuentes de financiación. Hay estudiantes que se lo financian con recursos propios, hay otros que dan clases en otras universidades, hay otros que trabajan, por ejemplo, Samuel está trabajando conmigo en un proyecto de investigación y esa es la manera en la que pues, puede cubrir la manutención ahora, pero también eso fue un proyecto que ocurrió este año y el anterior, pero no al principio. Esa es otra de las cosas que ustedes pueden consultar con sus profesores, o sea, con los profesores de planta o el comité que generen, que lo ideal sería que esos profesores los puedan vincular a proyectos de investigación y que esos proyectos de investigación les puedan financiar la manutención, pero digamos que eso es una labor que ustedes tienen que hacer, digamos, por su cuenta. Creo que esas eran las preguntas, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues también están preguntando que cuál es la fecha para aplicar a este crédito, pero entiendo que eso se publica en la página web y que todavía no está publicado. Sí, aunque ahí Samuel dijo un comentario que yo sí le he escuchado a varios estudiantes del doctorado, que es como que hay ¿no? Samuel, ¿tú nos puedes explicar eso? Que hay como una fecha que coincide casi que con la admisión, ¿no? O algo así. Sí, lo que pasa es que la solicitud para personas que ya estábamos en el crédito y que renovamos inicia a mitad de semestre, que es al mismo tiempo que se están haciendo las evaluaciones de las admisiones.
Entonces, para estudiantes nuevos, las fechas son muy enseguida a los resultados de la admisión. Estoy buscando las fechas porque es posible que yo ya las tenga. Ya, Igual ya Ana se las daría, pero, ¿perdón? tal vez Ana Judy nos puede ayudar con eso. Sí, hay dos cosas. Uno, normalmente funciona así como les comenta Sergio, que digamos después de la admisión. Sin embargo, la recomendación que siempre les hacemos es estén muy pendientes de la fecha, porque puede ocurrir, como nos ocurrió en algún semestre, que las fechas del proceso de admisión fueron posteriores a la fecha que cerró el crédito condonable y en ese momento, por ejemplo, una de nuestras estudiantes que afortunadamente después fue admitida, pues ella se presentó sin ser admitida pues obtuvo el crédito porque no siempre las fechas coinciden, la mayoría de veces coincide, pero no siempre. Entonces, lo importante es que estén pendientes de las fechas, se pueden inscribir, igual el proceso no es tan rápido, el proceso de definición del crédito condonable sí es posterior, digamos, al proceso de admisión, pero lo importante es que si llegan a abrir inscripciones antes para el proceso de admisiones, pues ustedes, perdón, para el proceso de crédito condonable, ustedes se pueden inscribir. Sí, digamos que es un tema meramente burocrático, digamos. Ustedes Sí, tienen claro. que inscribir y ya no es tan, o sea, no, la inscripción, pues se Sí. inscriben ya, no tiene coste ni tiene nada. Y la vicerrectoría es quien otorga el crédito, pero la vicerrectoría no les va a otorgar el crédito sin preguntar al CIDER primero. Es decir, la vicerrectoría los va a tener ahí en una base de datos, pero luego nos viene y nos pregunta al CIDER, bueno, entonces en su comité de doctorado, ¿a quién admitieron? Y Ajá. este cupo o estos dos cupos, ¿a quiénes se lo quieren dar? Entonces al Ajá. final es el CIDER el que decide, Sí. como, bueno, hicimos la evaluación de los candidatos y decidimos que estas dos personas son las que queremos asignarles cupo. Entonces ahí la vicerrectoría le da el cupo. Entonces, aunque son dos procesos, digamos, burocráticamente separados, sí hay una coordinación y hay una, digamos, la decisión final está en el comité de doctorado del CIDER. De acuerdo. Sergio, Yamit nos pregunta qué posibilidades hay de trabajar en el CIDER en proyectos de investigación o extensión que se esté realizando como estudiante de doctorado. Y otra pregunta que nos hace Juliana es si se puede ampliar un poco más sobre cómo funciona la figura de cotutela en el caso de que se quiera hacer doble programa con otra universidad. Ok. Bueno, entonces la primera pregunta de cómo funciona para trabajar con profesores. Pues esto es un tema muy personal y tal vez yo ahora le doy la palabra a Samuel, a ver, porque cada estudiante es un mundo y cada estudiante ha hecho diferentes colaboraciones con profesores. Hay otros estudiantes del CIDER que ya son profesores en otras universidades, entonces, por ejemplo, ellos están en sus proyectos de investigación o están dando clases en otras universidades y no están tan interesados en trabajar con profesores del CIDER, y hay otros estudiantes que sí están como trabajando directamente en proyectos de investigación con los profesores, pero eso es un tema, yo diría que casi que de estar muy pendiente de los profesores, porque sí, hay veces que se publican convocatorias, pero la mayoría de las veces cuando pues yo hablo desde mi experiencia, pero creo que es representativa de muchos profesores del CIDER, pues si a mí me sale un proyecto, normalmente yo voy a ir primero, a veces hago convocatorias abiertas, pero poquitas veces, la verdad, porque eso implica un proceso largo, y normalmente lo que yo hago es pensar en qué estudiante yo ya tengo, ya sea un estudiante de maestría o de doctorado, que le interesa ese tema, que sabe sobre ese tema. O a veces, como por ejemplo Samuel, con el proyecto que tenemos ahora de investigación, lo que hacemos es proponer un proyecto juntos, es decir, identificar una fuente de financiación y proponer un proyecto ya, digamos, entre Samuel y yo, que en este caso hay otros profesores también involucrados en ese proyecto. Entonces, digamos que ahí lo que se requiere es una, digamos, actitud proactiva del estudiante de mirar, también proponer proyectos. O sea, si el estudiante identifica una fuente de financiación, proponerle al profesor que lo hagan juntos o saber en qué proyectos está ese profesor para poder involucrarse. Pero no sé, Samuel, ¿tú qué opinión tienes de esto? Sí, a ver, yo pues digamos, yo hablaría a nombre propio y como viendo la experiencia de algunas compañeras y compañeros. Yo creo que es muy pesado
sostener un trabajo afuera, tanto académico como de otro tipo por fuera del doctorado. Porque pues es, digamos, porque para uno, o sea, como por la carga, no sé, como por la dedicación, por el tema emocional, por la tranquilidad, por, bueno, en fin, es difícil sostener ambas cosas, sobre todo en los semestres 3 y 4 que son los de exámenes, ¿no? Quizá el primero y el segundo pues es más manejable, pero pues mi recomendación en general sería empezar a buscar pues como estar vinculado o vinculada a alguno de los proyectos de investigación que se puedan dar en torno a la universidad o en convocatorias abiertas o una beca, pues quienes quieran y puedan aplicar a becas. Em, Eso lo digo porque, pues, digamos, quienes están dando clases en otras universidades o quienes hemos estado trabajando en consultorías o en cosas externas, pues la dedicación en serio es muy demandante, es muy demandante y pues bueno, va a ser parte como pues, de ir gestionando el proceso del doctorado. Ahora, los proyectos de investigación dentro de la universidad, pues son una fuente que yo creo que pues, nos ha salvado a la mayoría, pero tengan en cuenta que normalmente las convocatorias digamos, de los proyectos internos de la universidad suelen darse o a final de año o a final de semestre, lo que quiere decir que si uno no está enganchado o postulando durante el semestre, pues ese semestre no, digo, o más bien, mientras uno está postulando, pues uno no va a estar ni vinculado, ni ganando o recibiendo ingresos, o en fin. Entonces, pues mi consejo sería pues, entrar con una bolsa propia, digamos, no sé, unos ahorros propios que le permitan a uno sostenerse en caso de que haya demoras en los proyectos o que pues no, uno no tenga cómo vincularse o algo así, sobre todo como un colchón que sirva para el sostenimiento personal, que al final es una de las cosas pues como más tensionantes. Em, Ahora, frente a los proyectos, también tengan en cuenta que, pues en general, aunque, o sea, hay unas tablas fijas de honorarios para estudiantes de doctorado, en general uno por la carga del doctorado no alcanza a tener, digamos, como, no sé, como vinculación a más de medio tiempo. Lo que hace que frente a las tablas uno pueda contratar con la universidad por medio tiempo o por un cuarto de tiempo. Eso está en relación con la carga y también con los honorarios o con el dinero que uno recibe. Y la otra es que tengan en cuenta que la mayoría de estos proyectos pues no cubren vacaciones o periodos intersemestrales, la mayoría. Entonces, pues como que en el momento de pensar en su diseño de financiación del doctorado, pero también en su economía propia, familiar o bueno, de sostenimiento personal, pues consideren, digamos, como esas variables, porque pues sí hace más fácil la vida, digamos, entrar teniendo esas consideraciones previas. Creo que tenemos solamente un caso de una persona que pues como que no logró sostenerlo, pero en general los estudiantes y las estudiantes como sostenido con buena economía, después de sortear ese asunto. Sí, yo Ya. creo que hay un tema clave ahí que toca Samuel y es que tal vez el primer año es el más difícil porque uno tiene que conocer a los profesores, tiene que enterarse de dónde están los proyectos, de proponer proyectos, ¿no? Luego, más adelante, llegan los semestres 3 y 4, que son muy pesados, pero que uno puede, de carga, digamos, pero que uno puede estar trabajando ya en un proyecto. Y tal vez los que son más relajados son hacia finales del doctorado, porque luego ya la pasantía pues la pasantía y el trabajo de campo sí se las financiaría el CIDER. Entonces, digamos que el cuello de botella suele ser al principio, el primer año del doctorado. Entonces ahí sí es como recomendable que tengan... Hay estudiantes que hacen... A ver, nosotros recomendamos que la dedicación sea completa, pero la realidad es que muchos de nuestros estudiantes trabajan normalmente en dos cosas, o dan clases en otra universidad o hacen consultorías. Mi recomendación es que si van a hacer consultorías o si van a trabajar, ¿no? Lo hagan en un tema que está muy relacionado con su tesis, porque lo que sí nos ha pasado con un estudiante en particular es que él tenía una consultoría sobre un tema totalmente diferente a su tesis de investigación y eso fue una crisis al final porque él no le daba como para estar mirando
los temas de su tesis y los temas de su consultoría, que eran diferentes. ¿Qué pasó al final? Pues que acabó haciendo su tesis sobre los temas de la consultoría que estaba haciendo. Obviamente la tesis con una mirada mucho más académica, más rigurosa, pero eso en cierta manera permitió que él pueda usar esos fondos para financiar el doctorado y a la vez pueda profundizar en ese tema. Pero sí, si están en una consultoría sobre un tema que no tiene nada que ver con su tesis, a mí eso sí me preocuparía, pero si hacen consultorías o trabajan en temas que están más o menos relacionados con sus temas de tesis, pues no es tan grave, porque al final es como también cuando uno se vincula a un proyecto de investigación, al final está haciendo una consultoría pues para un profesor. Sergio, y unido a eso, no sé si puedes complementar, porque hay como 4 personas que han preguntado por el horario del doctorado, justamente para entender si pueden trabajar o no, pero no sé si de pronto se puede dar más detalles de cómo, en qué horario se dictan las clases. Pues tal vez eso es una pregunta más para Ana Judy, yo creo. Sí, pues el doctorado es tiempo completo, dedicación tiempo completo. Las clases se suelen organizar, digamos, las clases de fundamentación que tenemos en el CIDER, que son básicamente en el primer semestre, se organizan en horario de la mañana bien temprano o en la tarde, la última franja de la tarde. Sin embargo, los estudiantes tienen que tomar 5 cursos selectivos y se espera que esos cursos selectivos básicamente 2 sean en el CIDER y el resto, 1 o 2 sean en el CIDER y el resto sean en la Universidad de los Andes de acuerdo a su tesis y bajo, digamos, la consejería de su director. Entonces allí pueden tener cursos que suceden en cualquier horario. En cualquier jornada, digamos, horaria. Adicionalmente, hay unos coloquios de investigación a los que se esperan que los estudiantes de doctorado asistan, y eso se organizan normalmente en horas de la tarde. O sea, lo que estoy tratando de decir es que si bien nosotros organizamos horarios en los que, digamos, las personas podrían trabajar, la invitación es a que ojalá se puedan dedicar el 100% al doctorado, porque Samuel lo puede decir, la carga académica es importante, porque aparte los cursos están trabajando en su tesis. Entonces la invitación es que ojalá en la medida de lo posible no trabajen porque la carga es bastante compleja. Y yo creo que por eso yo decía que de repente un trabajo que es como una consultoría que ustedes pueden manejar con sus tiempos y eso puede ser posible. No creo que sea posible un trabajo, digamos, a tiempo completo, compatibilizarlo con un doctorado a tiempo completo, pues no creo que sea posible ni es recomendable. Entonces, bueno, las clases del CIDER en general suelen ser, como decía Ana Judy, porque en el CIDER sí tenemos muchos estudiantes que trabajan sobre todo en las maestrías, entonces la mayoría de clases de posgrado del CIDER son o a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, pero digamos que para el doctorado se espera pues que ustedes no trabajen o que si trabajen sean como unas cosas puntuales, sí, como consultorías o clases o algo así, pero sí, compatibilizar un trabajo a tiempo completo con el doctorado pues no creo que sea Sí, posible. sí, es muy difícil. Vale, gracias. Otra pregunta que nos hacen es ¿cuántos créditos tiene el curso de propuesta de tesis, examen temáticos y estudios dirigidos? Ana Judy, ¿tú sabes cuántos créditos son eso exactamente? Espérame, porque hace rato no miro los Pero más allá de eso, a mí me gustaría saber la pregunta esa, ¿a qué se debe? Porque, digamos, Sí. Pues ahí pues de pronto la persona que la hizo, que está ahí conectada, creo que es Mara Paulina, nos puede exponer de pronto el objeto de la pregunta, porque en total el programa tiene 92 créditos, pero como explicaba Sergio al principio, el doctorado se cancela por semestre y no por créditos como en las maestrías, entonces digamos que no hay tanta diferenciación en ese sentido. sí. Y mientras Ana Judith de pronto... Sí, pero ahí veo ya la pregunta de María Paulina. Es que no importa los créditos porque como comentábamos al principio de la presentación, desde hace un año la matrícula del doctorado es fija. Son esos 12 millones por semestre. Entonces, independientemente de si uno toma 2 créditos como si toma 20, uno va a pagar 12 millones.
La otra cosa que sí quiero añadir a esto, que me parece que también es un cambio positivo que vino con este cambio de la matrícula, es que ese registro de matrícula por semestre ahora incluye también los cursos de verano. Entonces la universidad cada verano, cada facultad organiza diferentes cursos que son 2, 3, 4 semanas en julio o en junio. Esos cursos van incluidos en la matrícula del doctorado. Entonces, si ustedes tienen tiempo, podrían también adelantar temas, digamos, con el semestre, con el intersemestral, que son esos cursos de verano. Entonces, ustedes podrían, y eso les iría incluido en la matrícula que pagaron del primer semestre. Entonces, ustedes podrían tomar cursos de verano, que la oferta ahí sí depende como de cada año, pero esos cursos podrían convalidarse como cursos selectivos del doctorado. O tomarlos como, pues, porque esos cursos son chéveres. Normalmente la universidad invita ahí como a profesores internacionales y pues también ustedes pueden tener, pues, pueden tomarlo también por, pues, digamos, por gusto. Yo quiero hacer porque creo que la pregunta por los créditos es quizá también una pregunta por los tiempos de nuevo. Y pues quiero como contarles que en la práctica, al final, el primer año termina siendo pues como en el que uno está inscribiendo asignaturas, uno está mirando algunos de esos temas. Y pues como decía Ana Judy, depende mucho de las asignaturas que uno inscriba. Entonces los horarios se ajustan a eso, pero durante los exámenes que son en el segundo año, es mi percepción, pero creo que la compartimos con varios compañeros que han estado en exámenes, es que la carga aumenta mucho, pero uno no está viendo materias. Y la carga aumenta mucho porque, por ejemplo, los exámenes comprensivos de cada una de las, pues como de las temáticas, tienen muchas lecturas, pero además uno tiene que elaborar alrededor de esas lecturas. Entonces pues está negociando con eso. Y lo otro es diseñando su proyecto. Y pues el ejercicio de diseño del proyecto eh, es una cosa de ensayo y error permanente durante un año, en donde uno está presentando una propuesta, recibiendo retroalimentación, haciendo ajustes, y eso una y otra vez. Entonces, ese segundo año, en mi experiencia, pero insisto, es compartida con varias personas, pues aumenta la carga, pero no hay asignaturas, o no sé si, bueno, digamos, sí hay asignaturas, pero lo que quiero decir es no hay horarios fijos. Entonces, pues piénsenlo también en términos de la distribución de su plan de estudios, pues como el que cada persona diseñe. Y lo que sí es una recomendación, que estoy seguro que pues, va a compartir administrativamente Ana Judy y el CIDER, es que intenten hacer los exámenes en bloque, o sea, todos los exámenes durante ese año. Porque hay personas que han inscrito, digamos, uno de los exámenes un semestre y no terminan el otro, entonces se inscriben el otro y los exámenes se van prolongando en el tiempo, y esa dispersión no, pues no le ayuda al estudiante porque hace mucho más difícil acordar los exámenes, pero tampoco, digamos, también administrativamente se vuelve engorroso y pues, no sé, hay que pedir suspensiones, reingresos, bueno, como unas cosas que no convienen. Entonces, pensar que los semestres de exámenes, pues son semestres en los que, o sea, hay que pensarlos como dedicación exclusiva al doctorado. Durante un año completo uno va a estar full en eso. Sí. Aquí hay otra pregunta. Okay. Tenemos bastantes preguntas. Era un punto, porque me acabo de dar cuenta que no contesté a la de la cotutela. Correcto. Entonces, rápidamente contarles esto de la cotutela, que por ahora es una posibilidad que se ofrece y que por ahora solamente lo está haciendo una estudiante del CIDER, que es la que le comentaba Samuel, que es Parisa, que Parisa está haciendo la cotutela con la Universidad de British Columbia en Vancouver. Y es por eso que Parisa tiene un comité de 5 personas en lugar de 3, porque claro, ¿qué pasa con las cotutelas? Pues que uno tiene que cumplir, claro, lo bueno de la cotutela es que uno recibe el título de doctorado de las 2 universidades. Lo malo es que se puede convertir muy fácilmente en un laberinto burocrático, porque cada universidad va a exigir sus requisitos. Es decir, lo que tiene que hacer, por ejemplo, Parisa es cumplir con los requisitos que el CIDER tiene de los exámenes temáticos, de los ensayos disciplinarios, del comité de 3 personas mínimo, no sé, ¿no? Y además con los requisitos de la Universidad de British Columbia. Entonces,
la Universidad de British Columbia también exige que haya al menos 2 comités, que haya otro examen adicional que ellos hacen en inglés, que hace sobre los temas de interés, en fin, es posible, o sea, y ella lo está haciendo, pero también les advierto que complica todo y que seguramente va a alargar el periodo de tiempo porque va a hacer falta cumplir más requisitos para cumplir los requisitos de las 2 universidades. La otra manera más fácil es la de la pasantía. En la pasantía sí no hay tanto compromiso, sino que la pasantía es que uno se va un semestre y ya, y o sea, esa universidad no le da un título, pero digamos sí le da como la experiencia de haber estado en esa universidad, le da las redes, le da la posibilidad de haber trabajado con un profesor o profesora de esa otra universidad. Entonces, lo que normalmente hacen los estudiantes es la pasantía, porque además es obligatoria. Y lo de la cotutela es una cosa como muy excepcional, en el que además yo diría que solamente yo la recomendaría si ustedes ya tienen un contacto en esa universidad. O sea, de repente llegar al CIDER y decir, ay, a mí me interesa la Universidad de Viena, pero no conozco a nadie allá, ni mi director de tesis conoce a nadie allá, pues yo diría, uff, creo que no es una buena idea. Ahora, en el caso de Parisa, por ejemplo, la directora Cecilia Roa, ella estudió su doctorado en la Universidad de British Columbia, tiene redes de investigación en la Universidad de British Columbia, y es a partir de las redes de la directora que eso está funcionando. Si no, hubiera sido casi que imposible. Sergio, gracias. Nos están pidiendo un poquito más de información sobre las opciones de grado. ¿Cuál es la opción que escogen más los estudiantes? Y si Samuel puede comentar sobre su opción de grado. Bueno, hay dos posibilidades, digamos, sí, como 2 modalidades de grado. Una que es una monografía, es decir, pues la tesis tradicional, digamos, al final del doctorado. Y hay otra que se hace a partir de 3 artículos académicos y un artículo policy paper, digamos, como en relación a algún problema de política pública, se formulan recomendaciones. En el caso, eso va muy ajustado al tipo de investigación que se está haciendo, al campo, a los debates que se están dando. Digamos, hay compañeros que, por ejemplo, están en sociología, en donde las monografías son la forma principal de producción académica, mientras que, por ejemplo, para nosotros en estudios urbanos, las monografías pues son menos frecuentes y más los artículos. Pero también, en el caso de quienes escogemos los artículos, tiene un plus y es que como el crédito condonable, uno de los criterios para la condonación es la publicación en revistas indexadas en Q1 y Q2, digamos, tienen como los más altos porcentajes de condenación. Entonces, cuando uno hace una publicación, uno se gradúa con los artículos, esos artículos también los ha estado postulando durante el proceso de doctorado a unas revistas, lo que quiere decir que por un lado uno cumple el requisito de grado, pero por otro lado cumple uno de los requisitos de condonación. Entonces, insisto, eso va a depender mucho, pues, como de lo que vaya a hacer cada quien, pero en mi caso particular lo hago con los artículos y pues es una de las posibilidades y funciona bien para mí. Gracias, Samuel. No sé si Sergio quieres complementar algo o... Sí, no, simplemente pues que hay esas 2 opciones, las 2 son válidas. Hay gente que por su tema le funciona, o por su disciplina, o por lo que sea, le funciona más como escribir una tesis grande sobre un tema que luego pues son las típicas tesis que luego se convierten en libro. Y hay otros estudiantes que escogen la opción de 3 artículos publicables, que entonces uno lo que digamos, defiende en su propuesta de tesis es un marco general y luego los 3 artículos y qué argumentos va a hacer en cada artículo. Entonces, bueno, eso ya es como una cuestión que toca pues más como una discusión entre el estudiante y el director o directora, yo creo. Sergio, aquí nos preguntan varias personas si pueden solicitar la admisión al doctorado y reservar el cupo en caso de que sean admitidos y no puedan estudiar. Y la otra pregunta es si una persona considera que no tiene buen inglés, ¿qué se le recomienda? ¿Fortalecerlo primero y después postularse? A ver, lo de inglés, como dijo Susana, la universidad requiere el IPD1, que en realidad el IPD1 no es tan alto, o sea, es un nivel del TOEFL de 58, pero lo que sí se requiere hay un requisito de salida.
que no estoy seguro, pero creo que es el IP de 3. O sea, de las escalas son IP de 1, 2, 3, 4. ¿No? Digamos que 4 es lo máximo y 1 es lo mínimo. Entonces, uno podría entrar en el doctorado con un IP de 1, pero tiene que necesariamente salir con un IP de 3. Entonces, digamos que ahí hay un espacio de flexibilidad para la gente que no habla tan bien inglés como para que, digamos que aproveche su estancia en la Universidad de los Andes para dar clases de inglés. Y digamos que esas clases de inglés también estarían incluidas dentro de esa matrícula, ¿no? Entonces uno podría matricular, además de las materias del doctorado, clases de inglés. Y estaría incluido en la matrícula. Pero digamos que también es cierto que uno, cuando nosotros, aunque el mínimo sea IP de 1, el comité de doctorado, cuando hace la evaluación de los candidatos, pues si ve a alguien que tiene un nivel muy bajo, pues digamos que puede ser un criterio que pese en su contra, pero digamos que tampoco es el requisito, digamos que depende también mucho de la propuesta. Por ejemplo, si es una propuesta en la que el estudiante quiere estudiar América Latina y va a hacer una comparación entre, no sé, Brasil y Colombia, pues a lo mejor es más importante que el estudiante sepa portugués que sepa inglés, ¿no? Entonces, pero sí va a haber un mínimo de inglés, que sí le pide el IP de 1. Entonces, digamos, depender también como del proyecto, cómo se plantee y demás. Pero lo que queremos ver es una trayectoria. O sea, lo del inglés es un tema porque queremos crear investigadores con una proyección internacional, pero esa proyección internacional también podría ser latinoamericana y entonces si nosotros vemos claro que este investigador tiene unos contactos en otros países de América Latina y que digamos, se puede posicionar como un líder en unos debates latinoamericanos para los que no es tan necesario el inglés, pues de repente no es tan importante. Pero si uno quiere hablar sobre un debate en el que los principales temas están en revistas anglosajonas, pues va a ser difícil como justificar que tiene muy bajo nivel de inglés. Pero digamos que eso es lo mínimo, es el IP1, que no es tan grave, la verdad. O sea, y hay un espacio ahí para mejorar el inglés durante su estancia en la universidad. Y no me acuerdo de la otra pregunta, se me pasó. Si se puede reservar el cupo, si la persona... Entonces, cuando uno pasa en el semestre por el comité de doctorado y queda admitido, esa admisión, corrígeme si me equivoco, Ana Judy, pero dura, no sé si 5 o incluso 10 años. Sí, el estudiante puede reservar el cupo, digamos, técnicamente en posgrado no se llama reservar el cupo porque eso existe realmente es en pregrado, pero digamos que puede solicitar hacer la matrícula un poco más tarde, teniendo en cuenta que desde el momento que se es admitido se tiene para graduarse 10 años y 8 años, el doctorado son 8 años. Entonces, y este doctorado está pensado para que dure 4 años y medio, entonces el ideal es no demorarlo mucho porque, como lo decía Samuel, después con la carga algunos estudiantes empiezan a ir aplazando cursos, digamos, avanzan más lentamente, entonces entre más tarde ingresen, pues menos tiempo van a tener para poder terminar su doctorado, pero sí es posible. Ahora, yo quiero hacer una aclaración aquí, y es que la decisión sobre el crédito condonable normalmente se da en el mismo semestre que se admiten. Es decir, si alguien es admitido pero decide no empezar este semestre sino el siguiente, en el siguiente semestre no se le va a considerar para el cupo de crédito condonable, porque el cupo de crédito condonable solamente se reparte, digamos, entre las personas que fueron admitidas ese semestre. Entonces, digamos, desplazar el cupo a otro semestre implica que uno va a tener que buscarse sus propias fuentes de financiación, que también puede ser a veces, ¿no? Estudiantes que a lo mejor fueron admitidos y luego piden la beca Bicentenario, por ejemplo, y pues no están dispuestos a hacer el doctorado a no ser que le den esa beca. Entonces, hemos tenido el caso, por ejemplo, de un estudiante que hizo eso, que fue admitido pero no se matriculó y aplicó mientras tanto a la beca Bicentenario, y hasta que no le den esa beca u otra beca, él no va a hacer el doctorado, ¿no? Eso sí puede ser una opción. Pero digamos que la beca propia de la universidad, que es la del crédito condonable, esa solamente va a ocurrir el semestre de admisión. Digamos, si uno ya lo aplaza, no va a estar considerado. Gracias, Sergio. Aquí 3 preguntas sobre el proceso de admisión. La primera es,
En el caso de que se tenga posgrado, ¿se tiene en cuenta el promedio acumulado en el posgrado y además en el pregrado? Yo creo que se tiene en cuenta el último título, ¿no, Ana Judy? Que presente. Pues el doctorado, el requisito que exige es pregrado. Sin embargo, Sí. se les da la posibilidad de que presenten los títulos que tengan y en el comité, digamos, cuando se revisan notas de lo que presente, digamos. Pero el requisito formal es solamente pregrado. De acuerdo, y ahí ya está respondiendo otra pregunta que nos hacen y es si el certificado de posgrado también debe ser original. Entonces ahí la claridad es que el requisito obligatorio e indispensable son notas de pregrado con promedio general ponderado. Y si quieren adjuntar las notas del posgrado lo pueden hacer, pero no necesariamente debe ser como un certificado pues eso, original de posgrado. Y la otra pregunta que nos hacen es la decisión sobre la homologación de los cursos de maestría, ¿en qué momento se da? Si es posterior a la admisión al doctorado. Sí, sí, porque la homologación normalmente va al comité de doctorado. Entonces ellos, una vez entran en el doctorado, tienen que hacer la petición al comité de, bueno, quiero homologar este curso porque, bueno, hice tantas horas, es sobre estos temas y equivale a este otro curso. Entonces, sí, eso ocurre de manera posterior a la admisión, incluso de manera posterior a la matrícula. O sea, es decir, eso pasa cuando ya ellos están en el primer semestre del doctorado, que pueden solicitar para homologar las selectivas, digamos, del semestre siguiente. Que es además el semestre siguiente, el segundo semestre es el que más selectivas tiene. Entonces es también donde hay la posibilidad de homologar esos créditos. Gracias, Sergio. Pues ya tenemos como las dos últimas preguntas para ir cerrando por temas de tiempo también. Bueno, es si las 3.000 palabras del proyecto de investigación incluyen bibliografía. Y la siguiente es cómo puede saber el aspirante si su proyecto es pertinente para el doctorado. Bueno, pues la primera pregunta de las 3.000 palabras, la verdad no estoy seguro si eso incluye bibliografía o no. Yo diría que sí, pues si son 3.000 palabras debería ser todo el texto, como pasa en un artículo académico. Y la otra pregunta, pues es una pregunta obviamente mucho más compleja. Mi respuesta simple sería, por eso yo he hecho mucho énfasis en esta presentación en habla con un profesor de planta del CIDER con el que te gustaría trabajar, porque ese va a ser el filtro en el que tú vas a saber si tu proyecto de investigación encaja o no con el CIDER, porque no es con el CIDER en abstracto, o sea, el CIDER en abstracto no existe, básicamente, sino que lo que existe son 12 profesores de planta con agendas de investigación particulares que están relacionados sobre unos temas, pero sobre los que cada uno tiene enfoques muy diferentes. Entonces, yo creo que lo que ustedes tienen que hacer es, de nuevo, revisar esos perfiles, revisar sus publicaciones, entender muy bien quién es quién y a partir de ahí contactar a quienes ya ustedes crean que son los perfiles que se relacionan con sus temas de interés y hacer posible coordinar con esos profesores ese proyecto de investigación. Ahora, eso también, claro, eso implica también una carga para los profesores que no todos van a estar dispuestos a tomar pues sin tener una relación todavía formal con ustedes, ¿no? Pero normalmente si ustedes contactan a profesores con tema, si ese profesor ve que ustedes han hecho las tareas, que han revisado sus artículos, que entienden su investigación, que le están proponiendo un proyecto que se relaciona con su investigación pero que lo lleva para otro lado, pues el profesor seguramente va a estar interesado. Si ustedes escriben un email a un profesor o a profesora y quieren que ese profesor les haga el proyecto por ustedes, o si les escriben y les dicen como, ay, quiero aplicar al doctorado, pero no sé qué voy a, o sea, no sé, o sea, como que un poquito como de sentido común, yo diría en ese sentido, o sea, antes de piensen que los profesores estamos saturadísimos de tiempo, de agendas y de todo,
y para que alguien se interese en un proyecto, pues tiene que ser muy claro que ese proyecto está relacionado con lo que ese profesor ha venido haciendo o quiere hacer. Entonces, en ese sentido me parece muy importante ese primer contacto previo o ese primer stalking previo. Gracias, Sergio. Una pregunta que nos faltó responder y ya con eso damos cierre porque las hemos abarcado todas, es si para solicitar el crédito condonable se tiene en cuenta algún otro criterio además de ser admitido al doctorado. No, lo que les decía, o sea, normalmente lo que hace el comité de doctorado se reúne en una sesión de admisiones cada semestre en el que ahí revisamos todas las aplicaciones que llegaron ese semestre, ¿no? Y lo que hace el comité es que va a haber una tabla Excel en el que hay los puntajes que cada candidato sacó en las pruebas y luego va a haber una parte como más cualitativa en la que se va a explicar cómo los profesores evaluaron de manera cualitativa los proyectos de cada persona que aplica, ¿no? Y con base en eso se va a hacer una lista de estudiantes por orden. Entonces, la persona que le fue muy bien, por lo que sea, esto no es una regla, aquí no hay una regla cuantitativa porque esa evaluación nunca puede ser cuantitativa solo, pero hay una combinación entre cómo le fue a esa persona en las pruebas y cómo le fue a esa persona en la evaluación de su proyecto, de su propuesta, por los dos profesores que la revisaron. Y entonces, a partir de esos, se crea esa lista. Entonces, va a haber gente, entonces normalmente esa lista, pues si hay 13, pues 3 o 4 máximo van a ser admitidos y de esos 4, va a haber un orden. Entonces, el que quede en primero y segundo lugar van a ser las personas que van a ser las que reciban el crédito condonable. Digamos que esa es la manera de asignar eso. Y pues es meritocrático, o sea, la verdad, o sea, yo he participado en muchos comités de esto y no, o sea, realmente se tienen en cuenta esos indicadores y esas evaluaciones. Susi, antes de terminar, hay una pregunta, al parecer hay algún egresado nuestro, porque preguntan si son más de 5 años de maestría en el CIDE, ¿se convalidan algo? De acuerdo a nuestro reglamento, digamos, se homologan el 100% si son los primeros 5 años. Y si son entre los 6 y los 10 años, se podría homologar hasta el 60% de créditos de acuerdo al análisis que haga el comité de doctorado. Es decir, hasta el 60%, digamos, de créditos, pero eso ya depende completamente del comité de doctorado. Gracias, Ana Judy. También había una pregunta que no había leído antes y es ¿cómo se aplica ese fondo que comentaste, Sergio, los 50 millones para la investigación? ¿O cómo es el proceso? ¿O en qué momento se aplica? Sí, entonces ese fondo de investigación que da el FIDER, que son unas becas, se aplica para la pasantía y para el trabajo de campo y adicionalmente para cubrir la asistencia de los estudiantes a al menos 2 conferencias internacionales. Entonces, normalmente por la estructura del programa, esto suele ocurrir hacia la mitad final del programa, porque la pasantía normalmente se hace como el semestre 5 o 6. Y el trabajo de campo también se suele hacer sobre esa época. Ahí depende, porque hay estudiantes que se van a la pasantía después del trabajo de campo, otros que prefieren irse a la mitad. Entonces hay un poquito de flexibilidad, pero normalmente el grueso del fondo va a ir a pasantía y trabajo de campo, y ocurre normalmente hacia la mitad del doctorado. Y las conferencias, pues, depende. Normalmente hay estudiantes que a lo mejor van a una conferencia como en el segundo semestre, otros que prefieren ir ya cuando tienen como más adelantado su proyecto. Entonces, sí, flexibilidad. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Pues con esto yo creo que hemos dado respuesta a la mayoría de inquietudes. De todas formas, ahí les compartimos los datos del WhatsApp y del correo. Si algo quedó sin resolver, no duden en contactarnos. Les damos las gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos haya sido muy útil. Y pues a Sergio, Ana Judy y Samuel, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche y les enviaremos la grabación. Gracias a todos.